buenas noches. Estamos comenzando un nuevo martes policial en Así Somos, equipo completo con la presencia también de Carlos Gutiérrez, nuestro experto, por supuesto, que martes a martes nos viene y nos explica estos casos policiales que queremos revisar, que nos tienen en alerta en Chile y también en el mundo entero. Otro martes, equipo querido, en que vamos a hablar lamentablemente de femicidios y feminicidios, no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Que a diario mujeres son asesinadas, crímenes de odio. Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Cuándo parará? Es una pandemia. Esto hay que tratarlo así. Es la verdadera pandemia que tenemos hace mucho tiempo. Y Salfate, vamos a comenzar hablando de nuestro país, porque en el norte, en Tocopilla, se está investigando un posible femicidio. Aquí es donde Carlos Gutiérrez va a ser de tremendísima ayuda para intentar esclarecer de qué manera uno puede concluir y acercarse a la verdad frente a antecedentes tan confusos y que se vuelven cada vez más volátiles para investigar algo tan complejo como lo siguiente. Vamos con el siguiente titular, señor director, que dice así, que nos llega desde Cooperativa. Mujer murió tras caer de un segundo piso. Investigan eventual femicidio. El caso es que de la semana pasada, Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de esta mujer de 53 años que cayó, insisten en eso, es lo que se sabe hasta ahora, desde un segundo piso en el sector norte de Tocopilla. Obviamente saltan todas las amistades familiares que dicen que no hay cómo, no hay forma, conociéndola a partir de las conversaciones anteriores a este suceso, de que esta mujer de 53 años haya tenido pero la más mínima intención de quitarse la vida. Sin embargo, al caer de este balcón, al caer desde las alturas, qué difícil, hasta lo que yo entiendo, es probar de que alguien haya tenido que ver con esto, de empujarla, por ejemplo. ¿Qué marcas quedan ahí? ¿Cómo es posible, a menos que haya una confesión, llegar a una verdad cuando la situación se vuelve así como tan efímera? Sí, ahí estamos viendo las imágenes del lugar donde cae la escena del crimen. Estamos viendo ahí que son casas de dos niveles, de dos pisos. Claro. Y por el segundo piso es donde habría caído esta mujer. Hay que ver obviamente cuáles son las circunstancias, sobre qué cayó, qué lesiones presentaba. Si las lesiones que presenta ella o que presentó ella al momento de llegar al centro asistencial, porque fue asistida por los vecinos la llevan al centro asistencial, son coincidentes con esta caída o esta supuesta caída. Y ahí también entra el trabajo forense para poder establecer el lugar físico donde cae esta mujer y además saber si ese lugar físico pudo haber sido una caída casual, es decir, que el cuerpo de ella haya perdido el equilibrio y haya caído. Eso va a dejar o va a quedar en una cierta posición y en un cierto lugar. Pero si hay un impulso, es decir, una fuerza generada por una persona externa empujando a esta persona, va a caer en otra posición, va a caer en otro lugar que físicamente es imposible que ella podría haber realizado esa acción. Y es ahí donde la física y las ciencias forenses tienen que hacer el análisis para saber si fue un accidente, una pérdida en equilibrio, o hay una fuerza que impulsa a esta mujer a caer más allá de donde pudo haber caído de forma original o de forma natural. Claro. Carlos, lo que todos nos preguntamos es cuánto toma este tipo de peritajes, porque esto ocurrió ya el 10 de enero, o sea, casi estamos a 10 días de este fatídico episodio por lo demás, pero ¿en cuánto rato se podría tener una determinación, una evidencia forense para poder cambiar un poco la figura y poder condenar finalmente a quien resulte responsable de esta muerte? Porque eso es lo que se está criticando mucho hoy en día, que tenemos investigaciones que son tremendamente lentas por distintos factores, distintas situaciones, y lo otro también es la realidad que está viviendo cada pueblo, que quizás está más alejado de las grandes ciudades, como lo vemos en el caso de Tocopilla, que trasladar a esta mujer desde Tocopilla hasta el Hospital Regional de Antofagasta te toma casi 2 horas o un poco más, está aproximadamente a 200 kilómetros, por lo tanto también hay todo un tema de cómo se presta esa asistencia a modo de primeros auxilios, o sea, qué tipo de atención recibe la víctima para poder finalmente salvarle la vida. Sí, y eso es súper importante lo que tú mencionas, Monty, porque nosotros como programa siempre nos hemos caracterizado de hablar de todos los casos que ocurren en el país y en el extranjero, no solamente los que ocurren en la capital de Chile. Entonces eso
Eso es muy bueno para dejarlo en claro. Y en este caso hay varios factores y hay que analizar varias aristas que pueden ser tomadas en este proceso investigativo. Uno, saber por qué la pareja o el marido de esta persona que fallece no le presta los primeros auxilios. Él no es el que la lleva al médico, no es el que se da cuenta de esta caída. ¿Qué es lo que pasa? Ese es un proceso investigativo que tiene que hacer la policía y que debe estar haciendo la policía. Él estaba presente, había vuelto ahí. Exacto, él estaba ahí supuestamente. Segundo, o la segunda línea investigativa es ver si el factor de la autopsia y todos los procesos de investigación que hay relacionados con el cuerpo en sí, las lesiones que éste presenta son coincidentes con una caída casual o un accidente y que no presente lesiones antiguas que pueden haber sido generadas por una posible violencia intrafamiliar también. Claro. Y la tercera línea investigativa es esta investigación y esta reconstrucción forense que tienen que hacer los expertos del laboratorio con estos cálculos físicos y cálculos matemáticos para saber si la posición en que cae la mujer coincide con una caída o fue impulsada por otra fuerza y cayó en ese lugar. Perdón, a propósito de lo que preguntaba Monty, lo asistieron los vecinos. Se da gracia, ¿cierto?, que le hayan prestado ayuda, pero es un problema para la investigación que hayan manipulado el suceso, tomarla, llevársela a otra parte, después ir a investigar donde las cosas no quedaron como sucedieron. Sí, hay un principio en las ciencias forenses y uno siempre lo enseña. Primero es la vida. La escena del crimen pasa a un segundo plano. Yo tengo que salvarle la vida y hay que presentar o prestar siempre los primeros auxilios primero y después lo que queda se puede reconstruir y ese es problema del investigador forense o del investigador de escena del crimen en este caso. Pero siempre la vida es lo primero. Entonces, van a quedar otros elementos, por supuesto, en la escena del crimen que podrían indicar dónde quedó o los mismos testigos van a poder dilucidar y decir, aquí quedó porque ella estaba viva. Entonces, había que prestar los primeros auxilios, indudablemente. ¿Lamas? ¿Sabes? Dentro de las líneas investigativas que nombraba anteriormente, hay una que al menos me tocó leer por ahí y que me parece que es la más deschavetada de todas. Esto ya es a título personal, que tiene que ver con el posible suicidio o la idea de una persona que quiso quitarse la vida. Una mala manera. A nivel personal y por la experiencia que me ha tocado tener respecto a este tema en mi vida, tengo clarísimo que un suicida no salta a un segundo piso. Eso, aunque me trates de convencer durante todo el programa, no va a lograr cambiar mi opinión. Una persona que quiere quitarse la vida quiere tener éxito en eso y no fracasar. Y yo creo que cualquier persona con un dedo de frente se da cuenta que saltar de un segundo piso no te va a saltar, no que te empujen, ojo que no es lo mismo, no te va a quitar la vida. Entonces, más dolor, de hecho. Claro, a mí me parece que está bien que esté dentro de las líneas investigativas. También me parece que es un poco doloroso cuando lo ve la prensa pensando en su familia, que la conocía muy bien y sabe que no estaba dentro de sus opciones o no había ningún tipo de desorden a nivel mental. Este tipo de teorías de lo que pudo haber ocurrido son las que se descartan más rápido. Y para continuar, y como una segunda patita de la pregunta, de aquí a cuánto tiempo podrían descartar todas para poder llegar a la línea investigativa real. Porque me parece que en este tipo de casos lo que siempre le queda a la opinión pública es de que se pierde mucho tiempo investigando cosas que a simple vista, que no siempre es así, pareciera que están por el camino equivocado. Exacto, lo que pasa es que siempre cuando hay un crimen y se tienen que investigar todas las posibles aristas, eso es un protocolo y eso es metodológicamente hay que hacerlo así. Es como cuando uno va al médico y le dice me duele la cabeza, él tiene que descartar todos los antecedentes para saber si tienes un tumor o otro y solamente es un dolor de cabeza. Acá pasa lo mismo, hay que descartar todos los antecedentes y obviamente hay información que se sabe rápidamente y se puede ir descartando las hipótesis. Si no tenemos ningún antecedente que nos diga esto es un suicidio, de inmediato la policía debe descartar esa teoría e informar al Ministerio Público el por qué se descarta y el Ministerio Público tomar, ok, no hay un suicidio por esto y esto otro, no hay, hay otro antecedente. ¿Qué nos queda? Nos queda el accidente y nos queda el homicidio. Y ahí es donde tienen que ir viendo las otras aristas para saber de descartar o confirmar las otras hipótesis. Entre los años 2010 y 2020, según cifras que maneja la Red Chilena de Mujeres
contra la violencia hacia las mujeres se han cometido 638 femicidios. En estos 10 años que se pone como cifra porque justamente cuando se tipifica femicidio como una causa. 638 que son una cifra desgarradora, pero más que una cifra y más que un número, son historias, son familiares justamente que están y que quedan afectados y en muchos casos mujeres que habían denunciado de manera previa. ¿Por qué hablo de la familia? Porque justamente, y Carlos lo mencionaba hace un rato, es la familia quienes dicen no, esto no es un suicidio, ella no quería suicidarse y tenemos una gráfica justamente para leerla a continuación. Esta gráfica de hecho es de la hermana de Jimena García. Dice: nosotros tenemos dudas por la muerte de mi hermana porque con su pareja tenían problemas todos los días, constantes peleas, es lo que ella dice, justamente lo que menciona, y de hecho después dio otras declaraciones y dice con su pareja tenía muchos problemas, que mi hermana haya caído del segundo piso lo encontramos raro, porque ella no era para suicidarse, era miedosa, es muy raro lo que pasó, tenemos dudas de que podría haber sido su pareja justamente. Ellos apuntan directamente a la pareja. Existen además denuncias previas. Ojo, y acá otra cifra, según un estudio de respuesta a Carabineros, se le preguntó a distintas mujeres que habían ido a la policía a denunciar hechos de violencia. El 81% de las mujeres calificó como negativa su experiencia al momento de la denuncia. Doy estas cifras porque creo que es necesario también empezar a ver por el costado de estos casos y lo que hemos hablado con Carlos en otras ocasiones. A la policía, a Carabineros, hay que entrenarlos cómo recibir estas denuncias. No puede ser que el 81% de las mujeres efectivamente diga que fue negativa su respuesta. En este caso existían, Carlos, antecedentes previos, existían 2 denuncias en distintos años y además tenemos el antecedente de que el marido al parecer estaba en la casa y no prestó auxilio. Claro, había vuelto hace poco. Claro, había regresado hace poco. Eso, de alguna forma, pone la lupa de inmediato sobre él. Es un agravante en la causa en caso de que se compruebe que fue femicidio. Y si no es femicidio, te lo pregunto al tiro, ¿es una causa aparte el que él no haya prestado auxilio a su pareja? Sí, aquí con todos estos antecedentes que vamos desarrollando, vamos viendo lo que decía Lama recién también. Ella ya tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y hizo las denuncias, entonces debería descartarse rápidamente el tema del suicidio. Además, su hermano lo dice, normalmente un suicida realiza esa acción, no se tira a un segundo piso, tal como lo conversábamos anteriormente. Él trata de ser exitoso en cometer del quitarse la vida. En esta situación es evidente que no están las condiciones para tratar de haberse quitado la vida de esa forma. Ya existen antecedentes de violencia intrafamiliar previos. Existe también esta hipótesis de que la persona ya estaba en la casa, que no le presta auxilio a la víctima, sino que son los vecinos los que les prestan auxilio a la víctima. ¿Por qué? Si mi esposa o la esposa de cualquiera de ustedes se cae o tiene un accidente, uno es el primero que reacciona en prestar auxilio. Eso es lo normal. ¿Por qué esta persona no actúa de forma normal? ¿Qué es lo que le impidió prestar auxilio a la víctima? Todos esos antecedentes tienen que ser evaluados en su minuto durante la investigación por el Ministerio Público y obviamente si se prueba que hay una intervención de terceras personas en la muerte en este fallecimiento, que en este caso si se comprueba así automáticamente pasaría a ser un femicidio porque la otra persona que estaba en la casa era su pareja. El no prestar auxilio a la víctima es un agravante. De inmediato es un agravante el no prestar auxilio a la víctima. Si no es femicidio, por esas cosas de la vida ella decidió quitarse la vida. Estoy haciendo un hipotético. ¿Es una causa aparte el no prestarle auxilio a una persona? Porque me vaya a perdonar, si alguien se cae de un segundo piso, eso tiene un sonido. Es difícil no escuchar. Sí. Es difícil no darse cuenta. Contra los vecinos. El que puede ser, claro, si no encuentra a los vecinos. ¿Puede ser una causa aparte en contra de él? Sí, él tiene que probar el por qué no presta auxilio a la víctima. Y eso tiene que demostrarlo. Él puede decir muchas cosas, pero tiene que demostrar el por qué, cómo ocurrieron los hechos. Y si él no quiere hablar, que lo hemos visto en otros casos, por ejemplo en el caso de Felipe Rojas, quien no quiso hablar ni prestó colaboración durante casi 3 años de investigación, está la ciencia, y la ciencia habla por las personas que no tienen voz, y ese es mi trabajo y el trabajo de todos los científicos que trabajamos en esta área, es el dar voz a las personas que ya no tienen voz. Si la víctima no puede hablar, estamos nosotros, y nosotros entregamos esa información, nosotros entregamos científicamente qué es lo que ocurrió. Y si lo probamos de forma científica, la otra parte tiene que probarlo tiene que dar las explicaciones después en un tribunal el por qué no prestó auxilio. Acá hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, esto por desgracia no pasó como en las películas,
que Darinka, luego de caer del segundo piso, aún con vida, asistiendo por sus vecinos, que ella haya dicho que es como casi lo que a uno le nace, ¿no? Me empujar. Claro, como haber dicho eso. No está ese antecedente por lo que entiendo. Ahora, mira, siendo responsable con lo que voy a decir, sobre el entendimiento de que hay distintos niveles de evolución de las personas, no sé cómo decirlo, de carácter, de personalidad, y hay gente que cuando está enojado con otro, al punto de que tiene un problema, no le interesa lo que le pase, digamos. Pero acá ya estamos en el extremo, aquí estamos en la frontera intuitiva, instintiva de cualquier ser humano, que si alguien se cayó de un segundo piso y su vida está corriendo en peligro, está completamente aullando de dolor, completamente consternada por el golpe, ahí uno baja todas las barreras y dice, no importa que estemos enojados, de que tengamos litigio entre medio, uno va y lo ayuda. Es la vida. Es la vida de otra persona, con el que alguna vez yo compartí, tuve buenos momentos, que decido volver, no para pelear, supongo que decido volver porque tengo un paréntesis relativamente amistoso en el vínculo que tengo con esta mujer. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de todas las cosas, que si se pelearon el día anterior, que en la mañana, que no sé qué, chuta, aquí es cuando entra, que hay algo que la justicia claramente no admite, por general, que es lo que decimos, que es como, pucha, no quiero poner el sentido común, pero es cuando ya todo parece, de cierta manera, rara vez el resultado es contrario a cuando todo indica que. Entonces, la justicia a veces se ha encargado cuando dicen, está claro que la única persona que estaba con esta mujer apareció muerta, no la encontraban, después estaba en la bodega, no sé qué cosa, y finalmente los abogados hacen que esa persona no tenga nada que ver al respecto. Hay, bueno, hay habilidades, digamos, de los sistemas litigantes, pero en experiencia pareciera que cuando todo indica que algo es como indica la lógica, es como termina siendo. No existe una metodología al respecto de, en estos casos la policía es empujar a este hombre, presionarlo, no para que confiese algo que no hizo, pero claramente mirarlo y determinar frente a quién estamos hablando, si es que él pudo estar detrás de este hecho o no es tan fácil. Sí, lo que pasa es que existen técnicas de interrogatorio. Y ese es el trabajo que tienen que hacer las policías en cualquier parte del mundo, no solamente acá en Chile, sino que en cualquier parte del mundo el policía tiene que poner las piezas de este rompecabezas juntos para armar una gran imagen y entregar esa gran imagen al Ministerio Público y después obviamente al tribunal, que es el que decide y el que juzga. Ahí es donde estamos fallando y es la evolución y la modernización que hablamos todos de ambas policías, no solo de una. Si aquí las dos policías tienen que ir en forma paralela y tienen que evolucionar de forma paralela, no sacamos nada con tener una actualizada y la otra no vamos a generar un problema igual. Claro. Entonces acá esta capacitación, y es lo que comentaba Mike antes, si esta capacitación o cuando las mujeres se ven enfrentadas porque ya no aguantan más y van a hacer la denuncia, porque esa es la realidad, seguramente las mujeres que van a denunciar no es porque es primera vez, sino que porque ya no dan más y saben que van a ir básicamente a perder el tiempo y que ya voy a ir porque ya no tengo otra opción, porque ya me han violentado tantas veces que ya no aguanto más. Siendo que lo que correspondería es que fuera a la primera de inmediato hacer la denuncia y que fuera una situación dentro de todo lo incómodo y todo lo terrible que es la situación que ya vivió, se sienta segura yendo a denunciar. Claro. Y eso es lo que ambas policías tienen que entender y tienen que mejorar en ese tema. Ya llevamos 10 años, como bien lo comentábamos, de un delito nuevo que se tipifican en nuestra legislación. Y eso es lo que hay que evolucionar. Si en 10 años las policías no somos capaces de tener un lugar físico para que puedan sentirse cómodos, un living, un sillón privado, sino que tienen que estar sentados con toda la gente que va a dejar una denuncia porque chocó el auto o le robaron la radio del vehículo y al lado, sí, me violaron, no sé qué. ¿Cómo la violaron? Pero ¿cómo? Porque así de grotesco es. Así es. Ay, qué es lamentable. Entonces, eso es lo que hay que mejorar. Pero así como se logró. El que la atiende, el que está de turno, el que le tocó. Es que no hay exactamente. Entonces, ahí es donde debes mejorar, donde el policía tiene que estar, a lo mejor no es para que siempre haya una mujer atendiendo, pero sí hay un hombre también que sienta esa empatía y que la víctima se sienta acogida por la policía, por el Estado. Si la policía es el Estado. Vamos muy al entonces necesitamos mejorar eso sí o sí.
porque si no van a seguir estas cifras aumentando. Carlos, y solo déjame agregarte también, es necesario que el Estado de Chile reconozca sus propias leyes. Estaba leyendo, y el Instagram que lo recomiendo, el de Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, que tiene mucha información. Es muy bueno. Y ellos se planteaban algo que nosotros habíamos comentado hace mucho rato. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe unión entre hombre y mujer? Cuando es meramente un delito sin unión civil por el hecho de ser mujer. Nosotros decíamos, estamos un poco en ascuas. Hay una ley. El 2020 se estableció la ley Gabriela en este país. La ley Gabriela hoy día el Estado de Chile no la está tomando en cuenta. Es una denuncia que además está haciendo la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, que me parece que es un tema súper interesante de tocar, porque efectivamente cuando las cifras son distintas es porque el Estado no está validando sus propias leyes. Y eso creo que es algo que debería estudiarse y ser mucho más firme al momento de establecerlas, porque esa ley fue promulgada, entiendo, sobre la información, ¿cierto?, el año 2020. O sea, claramente es ilegal no hacer cumplir las leyes. Perdón, el cierto que dijiste que para muchas mujeres quizás le puede ser tremendamente el útil. Instagram, Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, un Instagram que tiene mucha información, tiene cifras y además tiene un valor que encontré, que es el empoderamiento y la valentía de las mujeres a que denuncien. Bien breve, que las denuncias también por violencia intrafamiliar se pueden hacer directamente en el Ministerio Público de manera online. Muchas mujeres también les da miedo asistir a una comisaría o ir a la PDI, pero también estas denuncias se pueden hacer de forma remota, quizás ahí un poquito más resguardándose del agresor que tienen al lado, que muchas veces las tienen muy vigiladas. Sí, no, y complementando lo que decían ustedes también, del tema de las leyes, somos muy buenos para generar y crear nuevas leyes. Pero la ley tiene que tener recursos también de por medio, y se tienen que empezar. Entonces, si yo voy a hacer una ley para que puedan las mujeres denunciar violencia, también tengo que darle recursos a las instituciones para que puedan construir infraestructura. En una ley muerta. Exactamente, para que la mujer se sienta acogida en ese lugar, para que se sienta segura, para que se sienta con su privacidad de poder denunciar. Entonces tampoco es culpa ni de los carabineros ni de la PDI de tener lo que tienen, porque el Estado es el que tiene que proporcionar esas herramientas para que en cada comisaría, en cada cuartel policial de cualquiera de las dos policías en este país, tengan los recursos y tengan la estructura física para poder resolver y acoger a estas mujeres como corresponde. Ahora, hablamos de Chile, pero Argentina, país hermano, es una realidad tremendamente cruda. De hecho, Monti, tú lo decías, este año se ha cometido, dígalo usted misma, un femicidio cada cuánto. Cada 29 horas es una cifra que se viene repitiendo desde el año pasado, lamentablemente. Y vamos a hablar justamente, Salfate, de un doble femicidio en Santiago del Estero, en Argentina, justamente. Un hombre que asesina a la madre de su hijo y también a su suegra. Sí, hay que entregar un dato, y esto, mira, no sé si es comparable, pero la delincuencia hoy por hoy, por lo menos en nuestro país, se arrancó de las manos. Y las cosas se arrancan de las manos como cualquier tipo de problema, así como las deudas, cuando uno las deja crecer. En Argentina, en los primeros 15 días del año aún en curso 2021, hubo 16 femicidios. En los primeros 15 días, las primeras 2 semanas de este año, mataron a una mujer por día en Argentina. Es tremendo. Siendo que los grandes movimientos de Ni Una Menos, etcétera, etcétera, nacieron en nuestro país vecino, trasandino. La verdad es que las cosas ya no han mejorado, sino que simplemente han empeorado. Y la pandemia no hizo más que echarle parafina al fuego. Un claro ejemplo de esto, porque no solamente el hecho de asesinar a una mujer, el nivel de violencia, lo que esto ha escalado, y algo que no tiene nombre. Ni las películas más perversas de thrillers policiales podrían imaginarse algo como lo que convoca el siguiente titular. Usted no lo va a poder creer, pero nosotros hacemos la pega para que usted entienda el mundo que vive, para que lo paremos esto hasta acá. Doble femicidio en Santiago del Estero. Una de las víctimas tenía a su bebé en sus brazos al ser atacada con un escopetazo, y tenía a su guagüita en las manos. No conforme con eso, y este hombre de 29 años, Jorge Fecha, que va a buscar a su expareja con el bebé en las manos, le dispara un escopetazo. Voy a hacer hincapié para que ustedes entiendan el nivel de salvajismo. Esto ya es una desnaturalización del ser humano, ya porque ya no es un problema psicológico. Aquí ya se perdió el rango de la persona. Aquí ya estamos hablando de asuntos medio bestiales. No conforme con eso, va contra la suegra este hombre y también le quita la vida. Wow.
nosotros nos hacemos cargo y tratamos nuestro apoyo para las víctimas, pero aquí yo ya quiero entender a quienes cometen estos actos. ¿Cómo llegó un hombre hasta ahí? ¿Cómo un hombre, bajo qué circunstancias dice agarro mi escopeta y en todo el trayecto que se me puede pasar el enojo voy y le disparo a mi mujer con el bebé en los brazos y después disparo a la suegra? Ya, no sé cómo ni preguntarlo. ¿Cómo alguien llega hasta ahí? Eso no se me ocurre más. Es lo que tú conversabas, lo que comentabas anteriormente, para llamarlo de una forma muy elegante, es la evolución seguramente mental que tienen esas personas. Lo conversábamos la semana pasada con el primer femicidio que ocurrió en Chile también. Un tipo con un arma de fuego golpea a su esposa hasta matarla y le dispara a su hijo de 4 años. Entonces, acá estamos viendo lo mismo. Y es en otro país, pero la mentalidad de estas personas... Yo creo que ahí es un gran detalle que a lo mejor no es para solucionarlo de un día para otro, pero sí es ver el proceso evolutivo o educacional que puede tener una persona. Exacto. Para que se dé cuenta desde muy pequeño que eso no es normal, que no hay que hacerlo, y a lo mejor el resultado no va a ser ahora, pero sí en 10 o 15 años más vamos a tener un resultado. Hace falta un ramo, creo, en los colegios que no tiene que ver con el aprendizaje cerebral, sino que tiene que ver sencillamente con cómo controlar tu mente, de cómo apaciguarla, de cómo lidiar con la vida, una cosa así, creo yo. Yo no sé si tiene que ver con un ramo, Monty Lama. Creo que tiene que ver con cosas tan básicas como desde la infancia, y a lo mejor me voy a ir por otro lado, pero quiero que se entienda. Gente dañada, no sé. Desde la infancia nosotros hemos criado, digo nosotros como sociedad, a niñas diciéndole, siéntate con las piernas juntas, falda más larga. Creo que el cambio tiene que ser enseñarle al niño, no toques a una mujer, la mujer no te pertenece, más allá de si tiene la falda larga o está sentada con las piernas juntas o no. Más allá de un ramo, yo creo que tiene que ver con un switch, Monty, de todos, porque además estamos hablando, el caso anterior hablábamos de personas un poco más adultas, pero por lo general son femicidios que se cometen personas de 30 años. O sea, en nuestra generación, una generación que no ha sabido hacer el cambio de switch, no sé por qué, es como un tema que se escapa de las manos. Yo no creo que tenga que ver con un cambio de switch. Aquí me parece que está presente algo que viene hace mucho rato, que tiene que ver con el nivel de frustración, la no aceptación del nivel de frustración. Por eso, la gente no sabe qué hacer con lo que siente. Exacto. Y por otra parte, es una sensación personal, creo que los movimientos feministas en Argentina han levantado, como todo orden de cosas, como algo positivo, han levantado una ola negativa. Yo creo que hay un montón de hombres que en su fuero más interno odian este tipo de movimientos, y eso hace que la violencia les salga en los momentos menos esperados y salga por los poros. Entonces, acá me parece que hay dos fenómenos que hay que analizar, pero que no se van a analizar, obviamente, porque digamos las cosas como son. Tiene que mantenerse de alguna forma a ver, ¿cómo decirlo para que no suene tan mal? Tiene que mantenerse de alguna forma esto de que mantenga, en el fondo, que se mantengan ocurriendo este tipo de cosas para que sigamos hablando y sigamos logrando separar de alguna forma a unos de otros. A mí, de verdad, Ya estamos de regreso en Así Somos. Mientras estábamos en comerciales, conversábamos un poco de justamente qué es lo que pasa con nosotros como sociedad. Se nos va de las manos esta situación que es una pandemia, la peor pandemia que estamos viendo hace muchos años. Una educación desde lo psicológico, desde la psicología, nos hablaba Salfate en comerciales, Monty. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo no sé si eso tenga que ver con un tema de idiosincrasia, porque leía también una estadística súper cruda, y es que América Latina es el segundo continente en donde asesinan a más mujeres luego de África. O sea, ya con eso estamos mal, porque no solamente estamos hablando de Chile, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de lo que pasa en América Latina en general. Lo otro que también me llama la atención es que en Argentina solamente el 20% de las mujeres que terminan siendo asesinadas por sus parejas o exparejas o convivientes, solo el 20% hizo una denuncia previa. Entonces también ahí hay otro tema, en que nosotros como mujeres estamos desconfiando quizás de las policías porque tenemos miedo, porque sabemos que no hacen un trabajo eficiente. Porque no hay una red de protección real. Exactamente. Entonces ahí se sopesa, o sea, me arriesgo a hacer una denuncia y que la otra persona se entere y de verdad correr riesgo de muerte. Algunas las deben haber matado porque denunciaron. Exactamente, como lo vimos acá en Chile la semana pasada con un caso que fue horrible. ¿Qué piensa usted, perdón? Es simplemente decir que aquí nos entrampamos como medio de comunicación, porque lo correcto es decir, usted no deje de denunciar. Pero yo ahora hablo por mí
Yo no sé si recomendar eso, es que yo no sé cuál es el resultado de eso, puede que sea peor. Y me estoy haciendo responsable de mi palabra, pero sí creo que puede ser peor. Habría que hacer otra cosa. No digo no hacer nada, pero otra cosa, porque denunciar puede ser peor. Qué importante yo creo lo que estáis diciendo, Salfate, sobre todo con las cifras que yo les daba hace un rato. 81% de las mujeres que denunciaron han tenido experiencia negativa en la denuncia. Efectivamente, lo correcto y el llamado siempre va a ser a denunciar. Monty ya lo decía también, hay vías online. Pero hoy día, como está el sistema, Carlos, como está la red nula de protección, me van a perdonar, volviendo al caso de Chile, que después del tema de Tocopilla se acerquen las autoridades a decir, los vamos a ayudar. No, autoridades no se acerquen después, se tienen que acercar antes, tienen que generar una red de protección real para las mujeres antes. No sirve después, no sirve cuando la señora la lanzaron del segundo piso o se cayó del segundo piso, no sirve cuando la mujer ya fue al hospital fracturada 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hubo 2 oportunidades. Hoy día el Estado no está, claro, yo hablo en general más que ese caso, hoy día el Estado está siendo, mis palabras, cómplice de todos los femicidas de nuestro país. Y todos los estados del mundo que están permitiendo eso están siendo cómplices. Es así de corto. Hoy día, efectivamente, yo no sé, yo tampoco tendría cara para pararme en este medio. Sí, tienen que denunciar. Pero ¿qué pasa después, Carlos? ¿Cómo cambiamos eso? Sí, a mí me gustaría conocer, ya que estábamos hablando de estadísticas, si es que existe, si existe, alguna estadística que diga: protegimos del 100% de las denuncias que acogimos, un 80% o un 10% o 0% de mujeres de esas que denunciaron, nosotros les brindamos un apoyo. Como Estado, me refiero, se hablaba, y se me vino a la cabeza, me recuerdo eso, que cuando se crea esta ley de femicidio, se hablaba de casas de acogida o por la municipalidad o no sé qué, no me acuerdo. Pero ¿en qué quedó todo eso? ¿Se fue para la foto? ¿Fue para algo? ¿De verdad existe? ¿No existe? Porque una cosa es denunciar, y normalmente cuando uno denuncia o cuando las mujeres denuncian, tienen que sacarlas de inmediato de ahí, porque sabemos cuál va a ser el resultado. La vamos a tener lamentablemente el próximo martes hablando de ese caso. Sí. Eso es lo que hemos visto y es el resultado final. Lo vimos la otra vez cuando la señora denunció en Valdivia, y le fueron a quemar la casa al día siguiente. El tipo estaba arriesgado. La carabinera Norma denunció y la asesinó la misma persona que la había violentado. Entonces, no sirve, y vuelvo a insistir, me gustaría saber si es que existe estadística para saber cuál es el resultado del Estado en base en el apoyo a estas mujeres que han hecho las denuncias. Si no hay nada, obviamente fueron 10 años perdidos y algo está fallando. A alguien le importa, ojalá. Lo que pasa es que aquí tiene que funcionar la cadena completa. O sea, no podemos tener solamente un sistema de denuncias fantástico si después no hacen nada con esa denuncia. Es que tampoco es fantástico, es pésimo, es malo. Pero por darte un ejemplo, aunque funcionara bien el tema de la denuncia, tiene que ver con la cadena completa, no solamente quedarnos con algo puntual como es en este caso la denuncia. Y te pongo el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina, las mujeres se les da, por ejemplo, un botón de pánico para que puedan accionarlo en caso de necesitar ayuda. A las personas que ya han cometido algún delito, violencia contra la mujer, se les pone una tobillera para poderlos tener monitoreado. Y aún así, con esas medidas, vemos que en Argentina igualmente tenemos una tasa súper alta de femicidio. Entonces uno se pregunta, ¿pero en dónde está la falla en esta cadena? Porque nosotros acá lo hemos planteado. En Ahí Chile, debe estar en las denuncias ojalá, que tú decís que son mínimas. Por eso te digo, o sea, me encantaría entender dónde está la falla entonces. Porque, por ejemplo, acá en Chile lo hemos comentado otras veces, que bueno sería que las personas que tienen una orden de alejamiento estuvieran monitoreadas con una tobillera para que efectivamente no se acerquen a sus víctimas. Pero en Argentina vemos que sí ocupan estas tobilleras, igualmente pasa. Pero es que ¿con tobillera? Claro, con tobilleras, pero ahí está con lo que tú decís, entonces, Monty. ¿dónde está el error? Porque en Estados Unidos funciona. Pero, por ejemplo, Carlos, ahí en Argentina Monty no entregaba las cifras. Son muy bajas las denuncias. Ahí en el fondo hay que atacar, creo yo, algo previo. Claro. Que es envalentonar, ¿está bien dicho? Sí. A la mujer justamente para que vaya, para que presente la denuncia. El primer eslabón de la cadena está fallando en Argentina. Hoy día yo siento que las mujeres en Chile están denunciando, y las que no denuncian es porque tienen miedo. La tobillera sí sería un cambio real. Sí, y además tenemos, es que hay que hacer un trabajo completo, y por eso, y qué bueno que Monty lo menciona, África y Latinoamérica, porque dejemos de lado los países norteamericanos. Hablemos Centroamérica y Sudamérica, son los países, son los continentes. También en esto, pero incorporemos a México dentro, si es que pese que es un país norteamericano, pero dentro de la estadística.
¿Por qué no funciona ahí? Y vemos que por historia son países con menos desarrollo. África y el continente americano, en los países latinoamericanos, son los países del mundo que tienen un menos desarrollo académico y menos desarrollo monetario en el sentido del apoyo a las víctimas. ¿Hay algo ahí? Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en Estados Unidos sí funciona la tobillera y en Argentina no funciona? ¿Será porque en Estados Unidos sí llega el policía, sí lo toma detenido, sí el juez lo condena y sí lo meten en una cárcel? Y si no hay cárcel, construyen más cárceles y si es necesario hacer 500 cárceles más, se hacen. En Chile no se hace una cárcel, no se pone un ladrillo para construir una cárcel hace 11 años. La última cárcel que se construyó fue hace 11 años atrás. Hace 11 años no se genera ninguna cárcel. La población penal aumentó considerablemente en los últimos 10 años y siguen ahí. Entonces los jueces obviamente están amarrados de manos. ¿Cómo vamos a evitar el hacinamiento si el Estado no construye cárceles? Si la estadística del país con delincuentes es alto, hay que construir cárceles. ¿Qué vergüenza hay con eso? ¿Qué importa ser los primeros en la OCDE con más cantidad de gente detenida? Y estamos llenos de delincuentes igual. Metamos más gente presa. Si el tipo comete un delito, tiene que pagar por eso. Nosotros que no cometemos delitos, tenemos la libertad de poder estar en la calle. El que comete un delito y quiere infringir la norma, hay que meterlo preso. Y para eso tiene que ser una cadena completa. Y en este caso Argentina no es la excepción. Y si a eso le sumamos en los temas muchas veces culturales, porque este caso tiene un tema cultural enorme y que mezcla un poco la religión con esta violencia en contra de las mujeres. Vamos a los detalles del caso justamente. Excelente lo que acaba de mencionar, porque aquí vamos a meter el tema de la muerte, que parece ser no casual con respecto a este femicidio. Decíamos que los primeros 15 días de este año 2021 hubo 16 femicidios en la Argentina. Esto ocurrió el 11 de enero. Este hombre, de Jorge Fecha, de 29 años, decide ir a buscar a su expareja, Jessica, de 23. No la encuentra en la casa. Ahí el hombre explota por dentro. Dice, esto no puede ser. Yo no sé si buscaba reconciliación, buscaba ir a increparla, buscaba violentarla. El hombre iba con una escopeta escondida en su ropa de calibre número 16. Conversando. ¿Dónde está? Está en casa de una amiga. O sea, perdónenme, yo no sé este hombre por qué consideró que ella no podía estar en casa de una amiga, pero indignado va a buscarla. Habla con la dueña de casa, la amiga de Jessica, su expareja, le dice, ella está adentro, bueno, ella sale, finalmente ellos se quedan aparte, la dueña de casa les da un espacio para que ellos discutan, llega a algún acuerdo con la inmundicia de enojo que tenía este hombre que usted ve en pantalla, y es la amiga, la dueña de casa, que dice que de repente ella, Jessica, con su bebé en los brazos, con este hombre que había llegado para discutir, llegar a un acuerdo con su expareja, saca de la ropa una escopeta calibre 16 y le dispara, quitándole la vida con el bebé en brazos. Ese es el hecho puntual. O sea, y quedó el bebé absolutamente, debo decirlo, completamente ileso. O sea, se desplomó, por supuesto, de su madre cuando cae al suelo. No le pasó nada, pero ya a esta altura ya un detalle, porque, quedó sin mamá. Y digamos que, el papá brilla por su ausencia. Ser este hombre es lo mismo que no tener papá. O sea, ojalá que no sea él su padre. Y sin su abuela, porque este hombre no conforme en esta cadena. Y aquí hay un femicidio, sin lugar a duda, porque no me cabe ningún cuestionamiento de que este hombre no solamente se siente con la potestad por su frustración de pegarle un disparo a su expareja, sino que le echa la culpa a su mamá, porque hay muchos que dicen, tú eres así porque tu mamá te creó así. Y empieza a matar la cadena de mujeres sobre el cual este hombre descarga todas sus putas frustraciones. Entonces, no sé, bueno. O sea, no hay mucho que hacer, ese es el problema. O sea, ese es el problema, no tienes cómo solucionar. A ver, es un imbécil que va y se enoja porque su expareja no estaba en la casa. ¿Qué? Porque no la tenía la comida calentita, porque la tenía que esperar con, no sé, para quizás que es una estupidez. Sí, basta. No sé qué otra palabra utilizar para explicar la idiotez que es la mentalidad de este personaje. Llegó con fue donde esta amiga, le dispara a su expareja con su hijo en brazos. Imagínense el trauma que va a tener ese niño por el resto de su vida.
provocado por este imbécil. Y no conforme a eso, va donde la suegra, la madre de la víctima de la expareja que ya había asesinado, y también la asesina. Entonces, ¿qué merece este tipo? Todo esto muy premeditado porque andaba con la escopeta escondida en la ropa. O sea, aquí no puede decir que actúe de locura. ¿Qué merece este tipo? ¿Cómo solucionamos eso? No, pero, perdón, o sea, yo creo que hay, claro, hay una premeditación para algo lleva el arma. Sin embargo, me parece que tiene mucho arranque de ira. Esto es una opinión personal, obviamente, en base a la información que tenemos y a los hechos que están relatando. Es más, me parece que acá estamos presentes en algo. A mí me parece que el tema de esto del femicidio, no solamente lo quiero enmarcar ahí, sino que es violencia intrafamiliar, ¿ya? Me parece que es algo que nadie se va a hacer cargo, nunca, y que es algo que va creciendo. Hay una, no sé si la palabra es obsesión, porque muchas veces lo escuchás en canciones románticas y quieren hacerlo sonar como algo positivo, sin embargo no llega a serlo. Hay una, esto de ser dueño de alguien, esa mentalidad que se ha dado mucho en estos tiempos, esa mentalidad posesiva, que es al menos lo que yo alcanzo a ver acá. Un tipo que está con su expareja, están separados, claro, por lo cual ella no tiene que darle ningún tipo de explicación respecto a lo que haga o no haga de su vida, a menos que involucre al hijo de ambos. Sin embargo, me parece que cuando tú tienes a una expareja que te va a controlar o que va a ver qué estás haciendo, porque si estás haciendo algo que a mí no me parece, va a haber un castigo, porque pareciera que eso es lo que quiere hacer él, pareciera que va con el arma a castigarla, y finalmente cuando termina con eso, es tanta la frustración de lo que hizo y posiblemente un nivel de arrepentimiento que decide ir a vengarse de la que le parece que es la culpable de que haya muerto su expareja a manos de él, que es su madre. Entonces acá estáis frente a algo que a mí me parece que es a analizar. El problema de todas estas noticias que pasan, porque lamentablemente mañana va a haber otra. Entonces creo que no se hace un trabajo real de querer analizar los datos que tenemos y en base a la evidencia que hay poder tratar de armar un perfil y tratar de atacar ese perfil. A mí me parece que esto, las tobilleras y todo esto suena muy bien. A mí me parece que la mejor forma es atacar el meollo del asunto. Claro. Me parece que la tobillera es como triste, es como, chuta, esta es la solución que tenemos porque no fuimos capaces de hacer otra cosa. Entonces, insisto, hay tantos estudios que pagan, voy aquí ya atacando a la clase política, que pagan o que hacen como que pagan o tiran una boleta falsa y ese estudio después no lo leen, y esos estudios no sirven para nada. Me parece que acá es donde hay que meter plata. Me parece que acá es donde hay que tratar de entender qué es lo que está pasando actualmente. Vivimos en la generación del éxito. Todo lo que te bombardea en el mundo te dice que tienes que ser exitoso, que tienes que tener esto y que tienes que tener lo otro. Tienes que ser feliz, que no puedes estar triste, no te lo permiten. No, es que tienes que ser feliz, pero si tienes eso. No puedes ser feliz simplemente con cosas que sean menores. Entonces, me parece que estamos generando una sociedad que a la larga va a ir mucho peor. Se habla mucho de la gente que es de cristal, que no tiene tolerancia a la frustración. A mí me parece que esto va de la mano. Sí, entonces, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo ojalá desde la base y no desde la consecuencia. Tocaste un punto súper importante porque es lo que se viene discutiendo en distintos países de Latinoamérica, que tiene que ver con cuán arraigado está el machismo en nuestra sociedad latina. Tiene que ver con el arquetipo del hombre, el rol que tenía o solía tener en la sociedad antigua, en donde los hombres de verdad creen que las mujeres son parte de su pertenencia. Y que cuando los hombres tratan como de hacer cosas quizás que no les compete por ser machos, ya, como por lo que se está luchando hoy día, que quizás tener una cancha mucho más pareja, responsabilidades compartidas, por ejemplo, en relación a temas de hogar, en temas de hijos. Hay muchos hombres que eso lo toman de una forma súper negativa. Ellos dicen, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy hombre, a mí no me corresponde. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a cambiar toda esta conciencia en las generaciones que vienen, porque es una cuestión que está súper enraizada dentro de nuestra cultura y lamentablemente es lo que hoy día está generando todo este tipo de femicidios, de muertes, de violencia, que no solamente se ve en nuestro país, como ya lo decíamos, Chile, Argentina, sino que es una cuestión que se repite en toda Latinoamérica. Imagínate la pregunta más común cuando pasan este tipo de cosas. El primer cuestionamiento es, ¿y qué habrá hecho la mujer para que la mataran? O sea, de partida, con ese tipo de cuestionamientos, ya no podemos seguir conversando, porque siempre finalmente se termina culpando a la mujer. Yo me sigo preguntando y me sigo cuestionando y probablemente no vamos a tener la respuesta. ¿Cuál es el punto de inicio? Porque estamos hablando de personas, hace un tiempo se hablaba así, el machismo es de otra generación. No, aquí estamos hablando de personas de nuestra generación, efectivamente. ¿Cuál es? Yo de verdad, y no sé, un psicólogo nos puede ayudar por las redes sociales, ¿cuál es el punto de diferencia? Porque frustraciones que hemos hablado acá, todos tenemos frustraciones.
todos, Salfate decía, la familia. Yo de repente soy de la idea de que hijos criados de la misma forma, en la misma familia, con diferencia de 2 años de edad, salen tremendamente distintos. Sí, hay capacidades... ¿En qué está ese punto en que una persona maneje la frustración distinta? No lo sé, no lo entiendo, pero acá hay un tema de San la Muerta, además, de este santo medio oscuro, Salfate, que podría estar involucrado. Ya, este hombre que hemos visto durante todo este rato, que es el culpable de la muerte de su expareja y la madre de ella, la verdad es que la policía argentina que comenzó a investigarlo se mete, lo que hoy por hoy digamos se hace en sus redes sociales, y descubre que en Facebook este hombre es un devoto seguidor, entregado devocionalmente a San la Muerte. Ojo con esto, que no es casualidad. San la Muerte nace, digamos, casi de forma simultánea en varios países de Latinoamérica y ninguna otra una parte, incluido México. Y ojo, esto es de culto popular y quiero explicarlo de la siguiente manera. Hay algunos países que son tan cristianos, tan fervorosos, que no conformes, por ejemplo, con la figura de Jesús y la Virgen, quieren hacer un panteón completo de santos porque la fe es tan grande que tienen que la distribuyen en lo que se le ocurre y levantan santos por lo que sea. Hay una cantidad de santos bastante pintorescos, como el niño doctor en México, etcétera, etcétera, hay de todo. Y uno de ellos es San la Muerte, que es precisamente el Dios de la muerte, el ángel de la muerte que, por ejemplo, en el Éxodo del Antiguo Testamento, Dios le permite que aniquile a los primogénitos en Egipto. Exacto. Entonces es una potestad, es un poder de Dios. Y que es ambiguo. A él uno le puede pedir amor, dinero, buena salud, que te cuide de la muerte, que postergue el trabajo que esta entidad hace, pero también tiene una afinidad perfecta para la delincuencia, particularmente los narcotraficantes y aquellas personas que tienen un cierto límite no muy claro entre soy obediente, soy creyente, pero me permito mis salidas de madre y San la Muerte me cuida. Lo que se sabe es que algunas personas que, como esto no está aceptado por la Iglesia Católica, pero lo toleran, en países como el norte de Argentina y México lo toleran, no dicen no adoren a San la Muerte porque saben que se les fue de las manos. Algunos van con estampitas y van a misa, reciben la hostia y le ponen así como, oye, échame agua bendita, y adentro tienen estampitas. Escondido. Y los tienen escondidos. Hay casos que se hablan ya, parte más del mito urbano, que se lo tatúan o se ponen medallas dentro de la piel. Y hay un caso registrado que, digamos, fue muy famoso, que el tipo lo habían condenado a muerte y lo ponían en la silla eléctrica y no se moría, y al final él, que ya se quería morir, dijo, lo que pasa es que tengo un San la Muerte dentro, se lo sacan y ahí el hombre puede pasar a mejor vida, digamos, condenado por todos estos crímenes. ¿Es el fanatismo o se lo tatúan? Y este homicida era devoto de San la Muerte. Mira, yo no sé si buscar todo en Facebook dice, si te gusta San la Muerte, ojo, acá hay un potencial loco. Yo no sé si eso corresponde o no, digamos, pero... Es que obviamente es un antecedente no menor, y ahí volvemos al tema psicológico de todas estas personas, especialmente de este personaje que cometió este horrible doble crimen o doble femicidio, que es ver cuál es el límite. Voy a matar a mi expareja, voy a matar y voy a matar a mi suegra, pero como estoy con San la Muerte y yo soy devoto cristiano, igual me voy al cielo. Entonces, esas son las paradojas que se van generando en la mente de estas personas, y es bastante extraño de poder entender. Carlos, pero ¿te puedo dar un dato? A ver, para que conversemos el tema de San la Muerte, porque recuerdo que el 2016, en India, hay una ley que prohíbe el uso de magia negra. Y esto tiene que ver directamente con el abuso de los ciudadanos respecto a estas prácticas oscuras, que tiene que hacerse cargo el Estado. En el fondo, decir, ¿sabéis que vamos a tener que hacer algo acá porque se está abusando? ¿Ya? A mí me parece que personajes como San la Muerte, que en el fondo es la parca, cuando... Ponte el caso que te vayas tomando en el tiempo con que son muchos los casos, los homicidios, femicidios, violencia de la familia, lo que quieras, narcotráfico, ligado a este personaje. ¿En algún minuto tendría que hacerse cargo el Estado, como ocurrió en India? ¿O es muy descabellado lo que estoy diciendo y San la Muerte me Es que hay libertad de culto acá, pues, es un problema. ¿Cachai? Claro, pero es que una cosa es libertad de culto y otra cosa es cuando está constantemente presente dentro de la línea de lo que está contra la ley. Entonces, a mí, por eso te pongo el caso de India. A mí me fue bastante llamativo. Lo decía la autoridad. Es tanto el abuso del uso de la magia negra que tuvimos que hacernos cargo nosotros.
Claro, es que tal como dice Salfa, específicamente en Chile es un país laico. Chile no es un país católico ni mormón, es un país laico, acepta todo tipo de religiones. Lo que sí podría hacer el país, en un caso eventual que esto se aumentara, es conversar con las autoridades de esa iglesia específico para que lo prohíban. Y obviamente que se persiga de esa forma. Pero igual es un tema cultural súper difícil de conversar, porque ahí empieza la delgada línea de la libertad de pensamiento que todos tenemos versus el afectar el derecho de otra persona, como es el derecho a la vida, o cometer delitos en base a esto. Es lo mismo que muchas veces, y lo hemos visto y lo han caricaturizado varias series, que los sicarios van y matan gente y después se van a confesar donde el cura, y el cura les limpia, ok, y ahora te vas al cielo porque mataste a una persona. Entonces, esos son los detalles que es parte cultural latinoamericano, pero también tenemos que ver hasta cuándo este culto va a afectar a la libertad de las personas, y ahí es donde los estados tienen que ponerse las pilas. En este caso puntual, que las autoridades le haya llamado la atención Sal la Muerte, yo es la primera vez que lo escuchaba, no lo conozco. Ojo, en Chile se está metiendo a poquito de hace más o menos 4 o 5 años. Ya, pero me da la sensación de que lo vean es bueno para decir, ya, vamos a poner ojo acá para más adelante, pero conectarlo en sí con este doble femicidio. Sal la Muerte no te está pidiendo que sacrifiques personas, ¿o sí? No, pero te cuida con respecto, porque mira, Sal la Muerte... Siento que la conexión es un poco antojadiza, o sea, estudiémoslo, pero acá como que no hay que quitarle culpabilidad en ningún caso, porque Sal la Muerte no lo manda a matar. Tienes toda la razón, Michael. Lo que pasa es que las personas se sienten protegidos frente a impulsos que ellos mismos catalogan como inmorales o fuera, digamos, de los rangos normales del buen comportamiento, pero que este santo que ni siquiera es un ser humano que trascendió, sino que es una potestad divina, una especie de entidad de Dios, me cuida en mis maldades. Es como alguien que, así como que tengo un pituto para portarme mal. Es como eso. Entonces, en esa creencia se pone más laxa la moral de las personas. Perfecto. Sí, porque Carlos daba en un punto súper importante, porque ¿cómo regular la libertad de culto? Y aquí hay unas frases muy ciertas, o sea, tu libertad termina cuando empieza la mía. Imagínate que las sectas están permitidas hasta que le hacen daño a alguien. Es que por eso, es un tema súper delicado, y es un poco también la discusión que se ha dado en torno a cómo funcionan las redes sociales, haciendo un paralelo, o sea, hasta cuándo se permite la libertad de expresión a través de las redes sociales, hasta cuándo tu opinión o tu acción empieza a generar daños en la sociedad, que ahí también hay otro debate. Ahora, te quería hacer una pregunta, Carlos, porque lo que sabemos de este sujeto llamado Jorge Fecha es que él es un trabajador agropecuario que vive en una zona bastante rural en el norte de Argentina. Entonces, preguntarte si las condiciones en las que él vive y se desarrolla, quizás un poco más alejado de las grandes ciudades, ¿es un ambiente más propicio para que se generen este tipo de creencias? ¿Es más común que se dé en ese tipo de casos? Sí, es probable que eso afecte a que este tipo empiece a creer en estas circunstancias por un motivo educacional. Solamente educacionalmente. Volvemos al tema de educación. Exactamente, volvemos al tema educación. Y no quiero hablar de educación con solo ir al colegio o a la universidad o da lo mismo, sino que esa educación es una educación completa, la educación que entrega a sus padres con valores, cuando uno es pequeño, decir, no, estas cosas está bien o está mal. Esas cosas que se enseñan en la casa y no en el colegio, también van a aportar, independiente si la persona llegó hasta un cierto nivel académico en la escuela, también van a aportar a poder apoyar o evitar que esa persona cometa crímenes, o derechamente que se vea y que sienta que tiene un derecho sobre una mujer y cometer este delito. Y ahí está la parte educacional, que si la familia no la puede entregar, los valores tiene que entregarlo el Estado también y la sociedad en sí. Entonces es bastante gris esta parte donde podemos y ver cuál es el límite, pero obviamente en un lugar que es más rural, evidentemente la educación puede que tenga una limitante.
Estamos haciendo este martes policial justamente hablando de femicidios, feminicidios en Chile y en el mundo entero. Hablamos de Tocopilla, hablamos de Argentina. Y en Nicaragua la historia, por el contrario, no es para nada diferente. Vamos a hablar del asesinato a una joven de 21 años. ¿Sabe usted en su casa quién es el principal sospechoso, quién la habría asesinado? Un hombre que fue indultado por el presidente el año 2020. Él estaba cumpliendo condena por violación. El año 2020 el presidente de Nicaragua decidió indultar por espacio físico, justamente el gran problema que parece que tenemos en el mundo entero. No había más espacio en la cárcel, entonces indultó a personas a diestra y siniestra. El violador hoy día asesinó a una persona. Oye, cambiamos radicalmente de tema y nos ponemos nuevamente serios porque el domingo pasado en Nicaragua una mujer fue brutalmente asesinada por un hombre que tenía antecedentes por violación, Salfate. Ya, esto hay mucho que explicar y la verdad es que Carlos tiene una serie de antecedentes que usted no lo va a creer, pero quiero que le ponga mucha atención porque Chile puede llegar a convertirse en esto en algún momento por la misma razón o algo similar. Ojo con este titular, usted no lo va a poder creer. Dice así. Esto nos llega de Bio Chile, dice: Nicaragua repudia crimen contra mujer cometido por acusado de violación que fue liberado, y aquí lo que explicaba Mike, a través de un indulto presidencial. La razón, así en base y corto, están tan hacinadas las cárceles en Nicaragua, país pobre que ha vistos sometido a una cantidad de guerrillas por décadas, digamos, y que cualquier gobierno es un fierro caliente, tener bajo control esta situación, que son tantas las mafias y las pandillas, que es mejor tenerlos a ellos adentro que a alguien que violó a una mujer, que es considerado menos peligroso que el resto. ¿Qué comparativo podríamos hacer? Incluso me atrevo a proyectarlo en Chile, que están acá hacinados todos en prisión y que en algún momento por meter a un narcotraficante o asesino, la gente que viola o abusa de mujeres empiezan a sacarlos porque los consideran que son delitos menores en relación a los otros. Yo les voy a recordar un caso que ocurrió en Chile el año pasado. A ver. Sí. Bustamante. ¿Por qué salió él de la cárcel? Él obviamente cumplió la mitad de su condena, la mitad de una de las condenas. Claro. Y pudo aplicar a este proceso de libertad por el tema de hacinamiento en las cárceles. Ya lo estamos viendo en el país. Están saliendo delincuentes por haber cometido crímenes gravísimos. Bustamante era un homicida, él había asesinado a una mujer y al hijo de esta mujer. Sí. Era un doble homicida y aún así quedó en libertad. Está ocurriendo lo mismo. Ya está ocurriendo. No es que vamos para... Ya está ocurriendo. Vuelvo a insistir, lo dije en el bloque anterior. En Chile no se construyó una cárcel hace 10 años. Carlos, lo que preocupa La población acá... ha aumentado, ¿cuánto porcentaje? Increíble. Bueno, claro. ya ni sabemos con los censos que según los censos mejor ni... O sea, la pregunta que uno inmediatamente se hace, dudar. ¿cuál es el criterio que están ocupando para liberar a ese tipo de personajes en Chile, en Nicaragua y en otras partes del mundo? Porque uno podría entender que, por ejemplo, una persona, como lo que ocurrió lamentablemente en el incendio de la cárcel de San Miguel, cuando muere un chico que estaba preso por vender CDs pirateados, ¿cierto? No es lo mismo liberar a ese tipo de delincuentes que liberar a un violador. Entonces, lo vimos el año pasado, lamentablemente, en el caso de Ámbar con Hugo Bustamante, que finalmente ahí también hubo negligencia por parte de quien leía los informes, ¿cierto? Informes que estaban muy bien hechos por los psicólogos de Gendarmería, en donde se recomendaba quién podía acceder a este beneficio y quién no, y esos informes finalmente nadie los leyó. Y los perdonazos que hacen en Valparaíso, ¿te acuerdas, Monty? Que de repente como que se pegan estas rifas, perdón que lo diga así, y dicen, ya vamos a sacar a 80 presos. Y que un porcentaje inmediatamente de los que salieron volvieron a hacer lo mismo por lo que estaban detenidos, pero el toque, así. Sí. Uno de ellos también violadores, entonces... Sí, exactamente, recuerdo ese caso. De hecho, si es que no me equivoco, en ese grupo salió Bustamante y ellos en menos de 6 meses, el 80% de la gente que había sido liberada ya estaba reincidiendo de nuevo. Entonces, el sistema penitenciario en Chile no sirve, no funciona, no reinserta a la gente. Pero en el mundo no está sirviendo. Es que sí sirven en los países, pero los sistemas son diferentes. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros como país, y en el caso de Nicaragua,
obviamente la realidad es totalmente diferente, pero si hacemos un paralelo con Chile, si queremos que el sistema funcione, tenemos que compararnos con los países donde sí funciona. No sacamos nada comparado, pero si en Nicaragua pasa esto, o en Argentina pasa esto otro. Veamos dónde funciona. Entonces, si en Chile no estamos generando cárceles para que los presos puedan cumplir con las condenas, porque no está, vuelvo a insistir y lo he dicho siempre, la persona que está detenida y está condenada en una cárcel no es porque está de vacaciones, es porque cometió un crimen. Sí. Y ese crimen tiene que, ojalá que cuando salga puede reinsertarse en la sociedad como corresponde para que tenga una segunda oportunidad. Exacto. Pero en Chile tiene segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad y vuelven a raíz. No, parece, la cárcel en Chile parece un hotel. Me refiero a que entra y salir cuando quieren. Entonces, ahí es donde está el tema de Nicaragua también, que tal como tú mencionabas, y esa es la realidad de Centroamérica. Centroamérica está colapsadísima las cárceles, no tienen los recursos que sí tiene Chile para construir cárceles, y los sistemas penitenciarios no dan abasto, no funcionan. Me da la sensación, Carlos, que en Nicaragua, y tú cuéntanos un poco para entrar en la realidad de Nicaragua, está un poco más normalizado, por utilizar una palabra, esto de ya los vamos sacando y que da lo mismo si el crimen es bajo, el crimen es alto, salen todos para la calle y después vuelven a entrar, porque nos decía la Connie, justamente nuestra productora periodística, hablaba de que no es el primer caso el que estamos hablando en Nicaragua, es como ya la norma que salen, los dejamos libres, asesinan, cometen un delito y vuelven a entrar. Parece que está un poco más terrible en Nicaragua versus Chile. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todos los países centroamericanos, la gran mayoría, tienen este problema de hacinamiento y además tienen este problema de las pandillas, las maras. Básicamente las maras son las que lideran el país y ponen o sacan, y el narcotráfico, por supuesto. Que algo que nosotros aquí, menos mal, todavía no conocemos. Todavía no tenemos o existen y no sabemos, que es otro tema. Entonces, estos son los que regulan. Entonces llaman al presidente y le dicen: necesito que saques a tal grupo de personas porque necesitamos seguir trabajando entre comillas, y eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa lamentablemente. En El Salvador se ha frenado un poco con el presidente Bukele, que es un presidente que sí puso mano dura y sí ha construido más cárceles, y ahí las pandillas y las maras la están viendo complicado en ese lugar en este momento. Pero el presidente Trump también le puso, fue ajusticiarlo en la calle. Claro, es que es una guerra entre las policías y el Estado y las pandillas. En Estados Unidos pasó lo mismo. A ver, en Estados Unidos una de las medidas dentro de las que se conocen, aplaudidas con Trump, fue el frenar las maras en Estados Unidos. Con el presidente Obama, un grupo de maras en Washington, en D.C., a menos de 2 cuadras de la Casa Blanca, violaron grupalmente a una joven afroamericana hasta la muerte. Y eso fue una de las cosas que Trump frenó con el FBI, y lograron la detención de muchas pandillas y están todos presos en este minuto. Eso fue algo que ellos lograron limpiar. Pero es un tema que afecta las pandillas y las maras, es un problema que se afecta a muchos países del mundo. Y en este caso puntual, este personaje estaba detenido por violación, el presidente le da indulto y comete este horrible crimen nuevamente. Y vuelvo a insistir, no es una realidad tan lejana a lo que hemos visto acá en Chile. Exacto. ¿Lama? Lo que pasa es que hay que pensar una cosa. Cada preso tiene un costo al Estado. Estamos hablando de países, y lo digo con mucho respeto a todos los centroamericanos, países en cierto abandono. Me refiero al resto del mundo. Nadie habla de Centroamérica. A nadie le importa la situación política en Centroamérica. Por ejemplo, esta semana veía cómo en Guatemala está gran parte de la milicia evitando que los hondureños entren corriendo al país. Porque la desesperación de la debacle económica de estos países es mucho mayor que la que nosotros llegamos a pensar. Entonces, ahí volvemos al tema de antes. Educación, por un lado. Por otro lado, yo creo que no hay que tener miedo a construir más cárceles. Yo sé que el caso de Nicaragua es distinto porque no tienen... O sea, cuando escuchas que salen violadores, yo me pregunto qué fue lo que quedó adentro. Porque si eso es lo que se podía sacar, imagínate el nivel de personas que están dentro de esas cárceles. Entonces, me parece que más allá del tema de Nicaragua, esto tiene que ver con algo que es a nivel mundial. Si tu país no hay orden y tienes que construir más cárceles, vas a tener que hacerlo. El tema es construir cárceles, no hay problema. Pero empieza a tratar de encontrar el meollo del asunto para tratar de bajar la tasa de delincuencia. ¿En qué estamos haciendo mal? El aumento de la delincuencia tiene que ver con las crisis económicas, el aumento de la delincuencia tiene que ver con los niveles de frustración, tiene que ver con la violencia intrafamiliar, tiene que ver con qué. Sería muy bueno empezar a entenderlo para poder ir a atacarlo de raíz. Sé que es lo que dije antes, pero me parece que es la pega que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque es mucha pega.
y posiblemente conlleve muchos años. Pero cuando llegues a esa conclusión, posiblemente vas a poder evitar que haya un montón de hogares, no solamente en Centroamérica, sino en el resto del mundo, donde se vive una verdadera pesadilla puertas adentro. Entonces, acá yo creo que lo que estamos escuchando en Nicaragua es posiblemente está por sobre el agua, pero creo que hay que llegar a la profundidad de esto. Y me parece que ahí es donde está el asunto que tenemos que atacar. Y insisto, cuando tú escuchas que pasa esto, dices que estaba más desnaturalizado, sin duda, pero también al mismo tiempo te pensar cuáles serán los problemas que tiene ese Estado para estar optando a tratar de salvar cierto porcentaje del dinero que tienen para moverse anualmente. Entonces, me parece que este es un problema mucho más grande que decir, oye, ¿sabéis que este presidente, no lo estoy defendiendo tampoco, y estoy en contra de él, aunque no sé ni cómo se llama, este presidente es culpable de dejar salir a este tipo de gente? Entonces, ¿cachai? Me parece que hay que tratar de mirarlo con un poco más altura. Mira, el problema de todo lo que pasa actualmente es que el análisis de las noticias va simplemente ligado a la información. Cuando eso no es lo correcto. El análisis tiene que ser en 360 grados. Cosa que puedas tener una visión real de por qué se provoca el problema. Y esa es una pega que no se hace en ningún lado, ni el periodismo, nosotros de alguna forma, de nuestra pequeña trinchera, pero que nadie quiere hacer. Entonces, creo que los cambios para que sean positivos tienen que ser radicales. Claro, y tiene que ver también, además, que con esa realidad que tiene que ver con lo económico fundamentalmente, porque ahí se desprende todo, ¿cierto? La educación, cómo se desarrollan los núcleos familiares, las oportunidades. Claramente que la economía es un pilar importante, pero también estamos súper al debe con el tema de la reinserción y también el tratamiento, porque lamentablemente, y a raíz de distintas investigaciones que hemos hecho acá, personajes que hemos podido entrevistar, lamentablemente hay gente que no se puede reinsertar, o sea, hay que tratarlos toda la vida, hay que mantenerlos encerrados de por vida porque son personas que no van a poder volver a reinsertarse dentro de la sociedad, pero sí hay otras personas que pueden volver a tener una vida relativamente normal si es que se le presta esa ayuda. Entonces, yo creo que la visión que existe también en América Latina es de castigar al delincuente, meterlo preso, pero ¿qué trabajo se hace también con ese delincuente? A diferencia, por ejemplo, en Europa, en donde vemos que las penas son mucho más bajas. Por ejemplo, en España creo que la pena máxima son como 30 años. Y el sistema carcelario en Europa apunta más a la reinserción, a tratar de mejorar el camino de esa persona, ¿cierto? De sanarla, de que vuelva a ser un ciudadano que no ponga en peligro a otros. Pero no es el trabajo que se está haciendo acá en Latinoamérica, digo. Entonces, por ahí también yo creo que estamos bastante al debe. Sí, lo que pasa es que a ver, cuando alguien va a la cárcel acá es una escuela del delito. Total. Entonces ahí eso es lo que hay que cambiar. Cuando van a otros países, en Estados Unidos o Europa, ellos no quieren volver a la cárcel. Y esa es la gran diferencia. Aquí le da lo mismo volver a la cárcel porque va a estar con los amigos. Entonces, por ejemplo, en este caso puntual de este delito, estamos hablando de una persona que ya violó a otra mujer y por eso ya estaba detenido y preso y condenado. Pero este sujeto va, conoce a esta chica y la asesina el día de su cumpleaños y después la tira en sumidero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exactamente, de hecho, esto pasa justo cuando ella está celebrando su cumpleaños número 21. Mire, para que usted entienda, nosotros nos hemos enfocado en Brian Jordán Flores, que es este hombre que recibió el indulto y que luego de haber sido condenado por violación, finalmente consideran que hay gente más peligrosa que él, así que él puede salir. Claro. Ya. Ojo, que acá hay 3 personas probablemente involucradas, en donde él puede ser el guaripola de este horrible asesinato, donde, como decía Carlos, arrojan, después de que están celebrando el cumpleaños número 21 de Catherine, ellos con 2 personas más las habrían asesinado. Se habla que también hubo algún tipo de abuso y la tiran a este sumidero. Acá es cuando habla el hermano de esta muchacha que perdió la vida en el mismo día de su cumpleaños número 21. Dice lo siguiente: los 3, por eso mencionaba 3, ya están presos. Desde un inicio sospechábamos de ello, porque a través de unas cámaras nos enteramos que después de celebrar el cumpleaños, ella se quedó a las 2 de la madrugada del 10 de enero platicando con ellos y ya no la volvimos a ver. Qué loco el contexto, ¿ah? Así como yo celebro con ella toda la tarde. Y seguramente en alguna... A mí ya se me ocurrió que yo de aquí algo la voy a hacer. Y me asocio un par más. Y son 3 personas que están de acuerdo en que ya, démosle, así como, de más, puede ser.
Porque están de acuerdo en ver a la mujer como ese objeto. Pero, qué loco. de hecho, y se protegen de esta manera entonces, y de repente uno, que yo creo que están a sabiendas de que uno viene saliendo a la cárcel, yo creo que Brian, para ir a un ejemplo los otros dos, dicen, y si nos pillan, si es que ni tanto, pues si nos pillan, como Brian, nos sacan. Bueno, de hecho, entonces démosle nomás, po. Es tanta la frialdad que Catrina estuvo desaparecida más o menos una semana, y el hermano cuenta en esta misma entrevista que tú nos leías, él dice que le preguntaba, durante estaba la investigación, la búsqueda, le preguntaba a estos cabros qué pasa, ¿cachai? Ustedes estuvieron con ella y ellos le aseguraban, ¿sabéis que no? Nosotros no tenemos idea dónde está ella, y ¿sabéis qué? No nos metáis nosotros porque lo último que vimos es que ella se fue con un hombre. Vamos de nuevo a la excusa fácil, a la excusa barata, de empezar a culpar a la mujer. No, en el fondo ella se fue con un hombre. Ella se fue, está leseando, no la busquéis más. O sea, esa típica coartada que además, Lama, la sociedad machista sí permite y sí da como una realidad. Es lo que pasa a nivel social y es lo que pasa cuando muchas personas van a denunciar desapariciones de mujeres, justamente es como, no, pero a lo mejor está carreteando, a lo mejor está con un hombre. ¿Y sabes qué? Yo más que nada creo que tiene que ver, o sea, comparto lo que tú dices, pero además le sumaría un elemento. A mí me parece que tiene que ver con una venda que tiene mucha gente en los ojos. Y aquí voy con esto. Mira, esto es algo que me parece súper fuerte, que tiene que ver con las violaciones masivas. Porque acá estamos hablando que habían 3 hombres con ella y me imagino que aún no se tiene el peritaje necesario para saber qué fue realmente, qué tipo de abuso existió ahí. Sí, porque no solo la mataron. Revisábamos lo de la Miss Filipinas, ¿se acuerdan? Sí. Que también una violación masiva. Te voy a entregar otro dato que es mucho más antiguo. Un famoso futbolista de Brasil, Robinho, que fue muy importante, llegó a jugar en grandes equipos de Europa, estuvo preso 9 años por una violación masiva también, en la que él participó. Entonces, acá hay un comportamiento, así como en la serie La Jauría, de manada, y me parece que nadie quiere hacerse cargo, me parece que nadie quiere hablarlo, me parece que es como que, oye, mira lo que pasó, pasemos a la siguiente información. Se está repitiendo esto del abuso grupal. Yo cuando era pequeño y me tocaba escuchar las noticias, tampoco tan pequeño en realidad, tú escuchabas que a una mujer la habían violado y entendíais que era un psicópata sexual que le había tomado posiblemente una esquina y había usado de ella contra su voluntad. Esto es nuevo. Esto es algo que no se habla. Sí, porque este es un tema donde a mí me parece que una violación grupal debe ser una experiencia tan terrible como morir ahogado, como llegar al extremo de una tortura. Entonces, creo que acá hay un tema que no se toca, pero que está ahí y que se sigue repitiendo. Y te puedo mira, no quiero ser pájaro malagüero y tampoco me la quiero jugar tanto, pero estoy casi seguro que acá hay algo muy similar, que acá hay algo muy parecido. ¿Cachai? Entonces creo que acá, más allá de tocar estos temas así, hay que tratar de llegar al meollo. ¿Por qué se está provocando este comportamiento masculino de ir a atacar sexualmente a una mujer en un grupo? Ahora, yo también agrego que cuando uno de los 3 tiene una experiencia de vida, que es como yo hice esto, y los otros deben saber claramente, y ya lo sacan, entonces dicen, chuta, más riesgo, no sé, me imagino. Es como, perdí el miedo al castigo. Porque tengo la experiencia, exacto. Porque ¿cuál es el mensaje, Carlos, que se le da a la gente? Es como, ojo, si hace esto, te pasa esto otro. Claro. Pero si viola a una mujer, no pasa nada. Da un rato nomás. Te van a sacar porque es como robar. O sea, aquí está claramente mostrado en un hecho lamentable lo que dicen siempre los psicólogos y los psiquiatras. El violador va a violar nuevamente, siempre. Es un tema estadístico. Es un tema mental. También. El tipo no se puede sacar eso. El tipo ya viene con esa falla de fábrica. Y la única forma de hacerlo es con un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento químico. Y en este caso puntual, en Nicaragua, el tipo por la violación anterior igual iba a salir en libertad porque él fue condenado 2 años y medio. Entonces violas a una mujer y tu condena es 2 años y medio. 2 años y medio. Esa era la condena. Esa era la condena igual. Esa era la condena total. Igual salía libre, eso es lo terrible. Exactamente. Pero es que entonces, con indulto, sin indulto salía libre igual. No lo puedo creer. Es que por eso es terrible, porque nosotros ya sabemos, como tú bien decías, expertos lo han dicho, violadores no se recuperan. Hay gente que tiene que estar forever en la cárcel, no tener pero ninguna piedad. Entonces, eso es terrible, porque al final estamos hablando de personas que van a representar siempre un peligro para la sociedad. Y como bien decías tú, dentro de la cárcel también aprenden otras cosas. Exacto. Y se vuelven a insertar a su realidad porque nadie los mueve tampoco.
Nadie les crea un mejor escenario para protegerlos a ellos y a ellos de la sociedad y la sociedad de ellos, ¿me entiendes? O sea, es que de verdad me enfurece tanto el tema que al final uno debiera decir, o sea, acá la solución es fácil, estos tipos se entran a la cárcel, no salen más. Exacto, sí, los expertos siempre lo han dicho y lo hemos conversado muchas veces. El abusador sexual, violador de adultos, menores, mujeres, pedófilos, etc., todo tipo de violador o todo tipo de abusador sexual tiene un problema mental. En Turquía, castración química. Tiene un problema mental. Algunos lo piden, algunos dicen, ¿sabes que yo no lo puedo evitar? Yo realmente estoy enfermo, ayúdenme. No tiene recuperación. Quítenme esta hambre. Exacto. Es como comer. Exacto. Quítenme esta hambre, porque yo no puedo... Entonces, la solución está. Estamos en el siglo XXI y ahí está la solución, es una solución química. Sí. Pero también, en cuanto al tema de la castración química, también hay varias opiniones. Yo lo sé, pero... encontradas. ¿En qué sentido? Hay que ponerse pantalones. Sí, pero ¿sabéis en qué sentido? Y lo conversábamos hace un tiempo en un capítulo acá también. Eso apunta a algo físico. La castración química apunta a algo físico del hombre, no a lo psicológico. Probablemente la perversión de ese tipo se va a ir por otro lado también. Sí, lo que pasa es que la testosterona en el hombre, químicamente, si le corta la testosterona, ya ese deseo se elimina. Sí, pero la perversión se puede evacuar por otro lado, que es las medidas que toman algunos psiquiátricas, que es lo que no se entiende. El año pasado, 2020, más de 7.000 reos fueron liberados justamente por indulto en Nicaragua. ¿Saben qué, chiquillos? Lo más doloroso es que muchos estaban justamente pagando condenas por violencia. ¿Qué es lo que hicieron? Salieron y volvieron a violentar a las víctimas. Esa es la realidad que se está viviendo justamente en Nicaragua y en el mundo entero, donde no hay una protección real a la mujer. Seguimos hablando de este caso, seguimos hablando de femicidios en el mundo entero en este martes.